Bienvenidos. En el siguiente video se abordará el tema de sistemas de transmisión por correa, a cargo de los estudiantes John Albert Rujano, Lenin Rubio y María Victoria Altuve. Sistema de transmisión por correas. Introducción. Uno de los principales sistemas de transmisión empleados en máquinas es el sistema de transmisión por correas, el cual está compuesto por un juego de poleas y un número definido de correas que se determina en el proceso de diseño del sistema. Se caracteriza porque incluye poco mantenimiento, es de fácil montaje y adicional a esto, sus componentes son relativamente económicos con respecto a otros sistemas de transmisión. Los sistemas de transmisión por correas, dado la flexibilidad de las correas, permiten montajes cruzados y montajes con múltiples poleas para conectar varios componentes y de esta manera transmitir el movimiento generado en una polea conductora a varios dispositivos de la máquina, pudiendo modificar sus características de velocidad y sentido. Ventajas. Este sistema de transmisión tiene muchas ventajas. Entre las más importantes están: el sistema es muy fiable y pocas veces falla, la marcha o funcionamiento es silencioso, no necesita lubricación, dado que el movimiento se transmite por medio de rozamiento generado entre las poleas y la correa. El sistema tiene la capacidad de absorber los choques y vibraciones. El sistema es económico comparado con otros sistemas de transmisión. Las correas tienen una cierta elasticidad. Por estas razones, están usados en aparatos electrodomésticos, electrónicos y en algunos mecanismos de los motores de combustión interna. Desventajas. Se produce el fenómeno de deslizamiento de la correa y no hay una transmisión efectiva. En el sistema de transmisión por correas se incluyen grandes esfuerzos sobre los cojinetes. Si la tensión es muy alta, la correa puede llegar a salirse de la polea. La longitud de la correa puede variar por efectos de la temperatura y la humedad. Tipos de correas. En el sistema de transmisión por correas se pueden identificar características específicas de las correas. Estas características nos permiten clasificar los sistemas. Los tipos de correas se clasifican según la forma de la correa, la posición de los ejes y los variadores de velocidad. Según la forma de la correa, tenemos poleas y correas planas. Estas son ampliamente usadas para transmitir potencia e ideales cuando los diámetros de las poleas son muy pequeños, dado que las correas son altamente flexibles y se adaptan a los contornos pequeños de las poleas. Estas correas también son ideales cuando se quiere variar el sentido de rotación de ejes o emplear disposiciones de ejes cruzados, por lo que se puede afirmar que son altamente adaptables a cualquier configuración de transmisión. Las correas planas proporcionan buena resistencia al choque, no necesitan lubricación, son silenciosas, ofrecen excelente flexibilidad y su costo es comparativamente bajo. Una desventaja de este tipo de correas es que requieren tensiones más altas, lo que en algunos casos puede ocasionar un alargamiento de la correa y requiere que sean pretensadas nuevamente para garantizarse una transmisión efectiva. Las poleas y correas trapezoidales, que son correas en V, son ampliamente empleadas a nivel industrial, dado que en este diseño se corrigen los problemas de inestabilidad y altas tensiones. Estas correas tienen secciones en forma de V y se introducen en poleas con ranuras con el objetivo de transmitir potencia de una forma más segura y confiable. Las correas en V permiten operar los sistemas de tensiones considerablemente más bajas que las correas planas y como son más compactas, el tamaño de los cojinetes y las poleas se encuentran reducidos. Para su selección se debe tener como criterio la potencia de diseño y la velocidad de rotación. Generalmente su uso es destinado para servicio industrial, correas para servicio agrícola y correas para servicio automotriz. Poleas y correas dentadas. Son un caso especial de correas, en las cuales se construyen dientes en su cara interior o posterior, para generar un efecto de transmisión por empuje, con las poleas que también poseen los mismos dientes. Estas correas son preferibles cuando se requiere evitar el deslizamiento entre la correa y la polea, y cuando las cargas por choques y vibraciones son mínimas, dado que esto representaría que se deterioraran los dientes de la correa. Algunas de las ventajas de la aplicación de las correas dentadas son mediana transmisión de fuerza, diámetros de poleas pequeños, alta resistencia al desgaste e insensibles al deslizamiento, según la forma de posición de los ejes. Los mecanismos de transmisión por correas pueden variar de acuerdo a la disposición de los ejes. Ejes paralelos. Como su nombre lo indican, los ejes de las poleas son paralelos. En este caso, las correas se pueden montar de tal manera que el eje conducido tenga el mismo sentido de rotación que el eje conductor, es decir, transmisión abierta. O se puede invertir si se incluye un montaje con correas cruzadas.
es decir, transmisión cruzada. Ejes no paralelos. En este caso, los ejes de las poleas no son paralelos, sino que se cruzan. Se pueden emplear diferentes disposiciones e incluir poleas locales con el fin de lograr la transmisión entre diferentes elementos de la máquina. Variadores de la velocidad. Reductor de la velocidad. En este caso, la velocidad de la polea conducida es menor que la polea motriz. Este efecto se debe a que la polea conducida es de mayor diámetro. Amplificador de velocidad. En este caso, la velocidad de la polea conducida es mayor que la velocidad de la polea motriz. Esto se debe a que la polea conducida es de menor diámetro comparado con el diámetro de la polea motriz. A nivel práctico, algunas máquinas permiten variar la velocidad, lo cual se logra empleando bloques de poleas o poleas cónicas. Este mecanismo permite tener un efecto reductor o multiplicador simplemente variando la posición de la correa. Diseño y selección de un sistema trapezoidal o correas en V. El diseño de un sistema de transmisión por correas permitirá conocer al diseñador las características dimensionales de los componentes del sistema. El diseño también incluye estandarización de los componentes a dimensiones comerciales y en muchos casos el recálculo de parámetros de diseño con el fin de obtener el mecanismo adecuado y que responda a las necesidades de la aplicación. Bien, ahora se procederá a explicar para efectos de establecer algunas nociones del diseño de transmisión por correa, los siguientes pasos, los cuales explicarán y proporcionarán una guía en la selección de una transmisión utilizando correas de sección trapezial y poleas acanaladas para conectar dos ejes, dado que son los tipos de correas más comunes y de amplia aplicación a nivel práctico. Inicialmente se requieren los siguientes datos: potencia requerida de la máquina conducida, tipo de máquina motora y máquina conducida, velocidad de la máquina motora y velocidad de la máquina conducida, y distancia tentativa entre ambos ejes. Cálculo de la potencia de diseño. Debido a que las máquinas conducidas tienen formas particulares de funcionamiento, se deben prevenir fallas debido a golpes, vibraciones o tirones. Estas situaciones se consideran a través de un factor de diseño C1 que aumenta la potencia a transmitir, el cual se selecciona de la tabla según el motor utilizado y la máquina que más se asemeja a su diseño. Para determinar la potencia de diseño se emplea una simple fórmula, donde es la potencia del motor por el factor de diseño. Selección del perfil de la correa. La selección del tipo de correa se determina empleando gráficas en función de potencia del diseño y la velocidad de rotación del eje más rápido. Cada sección aparece con una zona de un color particular y con los datos ya mencionados se observa en qué zona se encuentra el perfil indicado de la correa. Puede pertenecer a A, B, C, D o E. Elección de diámetros de las poleas. Ahora se procederá a obtener la relación de transmisión entre ejes, la cual está identificada con la letra I y se define como la razón entre la velocidad del eje motor dividido por el eje conducido. Conociendo la relación de la transmisión, se puede calcular los diámetros de la polea conducida y de la polea motora. Esta se puede expresar como diámetro primitivo de la polea conducida entre el diámetro primitivo de la polea motora. Se recomienda seleccionar de la siguiente tabla un diámetro mínimo para la polea motora. Una vez establecido este diámetro mínimo y teniendo la relación de la transmisión, se puede calcular el diámetro de la polea conducida. Esto se logra multiplicando la relación de transmisión entre ejes por el diámetro primitivo mínimo de la polea motora. Determinación de la longitud de la correa. Con los valores obtenidos en los pasos previos se puede determinar el largo aproximado de la correa que se requiere. Esto se logra empleando la fórmula mostrada en pantalla en el recuadro verde, donde L es la longitud de la correa y está en función del diámetro primitivo de la polea motora y el diámetro primitivo de la polea conducida, y sale una nueva variable como es la letra C, que es la distancia tentativa entre ejes, la cual la podemos calcular con la sumatoria de los diámetros primitivos entre 2. Conociendo el valor de L y el perfil de la correa usada, se consulta la siguiente tabla, que indica la longitud de las correas estandarizadas. Esta identificación es una letra y un número. La letra indica el tamaño de la sección transversal de la correa y el número representa el largo de la correa, cuyo largo se aproxima a lo más posible al largo L calculado. Cuando es muy probable que la correa seleccionada tenga un largo diferente de L, se debe ajustar la distancia entre centros acercando o alejando los ejes. Determinación de la potencia teórica transmitida por la correa. Conociendo la velocidad de la correa en metros sobre segundos y el tipo de sección, se consulta la siguiente tabla, donde se obtiene de ella la potencia que es capaz de conducir una sola correa. Este valor se compara con la potencia de diseño para calcular cuántas correas son necesarias en su transmisión. La velocidad de la correa se obtiene empleando la fórmula mostrada en pantalla en el recuadro verde. Para realizar el cálculo de la potencia efectiva transmitida final, se necesita corregir la potencia teórica transmitida por cada correa mediante dos factores de corrección. El primero es el factor C2, el cual se obtiene dividiendo el diámetro de la polea menor entre el diámetro normal. Y el último factor de corrección, C3, es considerado el arco de contacto entre las correas y las poleas,
que en definitiva limita la capacidad de transmisión, ya que en este sistema se trabaja por roce. Con los valores del diámetro de la polea normal y el diámetro normal se consulta la siguiente tabla para obtener C3. Finalmente se calcula la potencia real como la potencia teórica por C2 por C3. A partir de la potencia real transmitida por una correa y la potencia total que debe transmitir el sistema, se determina el número total de correas necesarias. Esto se hace dividiendo potencia de diseño entre potencia real. Está de más resaltar que el número de correas debe ser un número entero. Bueno, es importante señalar que para el proceso de diseño y selección de un sistema de transmisión por correa, por lo general cada fabricante posee sus especificaciones y los procedimientos a seguir. Es decir, tienen su propio manual comercial. Entonces, a continuación se empleará un manual comercial de un fabricante de correas trapezoidales, así como de poleas de la marca Octibel. Entonces, aunque este procedimiento guarda relación con el procedimiento ya explicado anteriormente, va a diferir en algunas cosas. Esto lo veremos en las tablas con las cuales se hallan los distintos datos, como los distintos factores de corrección y las gráficas como para hallar, por ejemplo, los distintos perfiles. Bueno, para este ejercicio tenemos los siguientes datos. Una máquina motriz, la cual es un motor trifásico con una potencia de 132 kW, con una velocidad N-1 de 1485 revoluciones por minuto y con un par de arranque M-A de 0.65 M-N, el cual es el momento nominal. Las condiciones de servicio van a ser: la máquina va a trabajar aproximadamente 18 horas al día, tendrá un arranque al día y la distancia entre los ejes va a ser variable, entre 1300 y 1500 milímetros. Además, el diámetro de la polea motriz, es decir, la más pequeña y la que genera el movimiento, tiene que ser menor o igual que 300 milímetros. La máquina conducida será un ventilador con una potencia de 132 kilowatts y una velocidad N-2 de 825 más o menos 15 revoluciones por minuto. Es importante acotar que la nomenclatura utilizada es la utilizada por el manual comercial. Comenzando con el ejercicio, lo primero que debemos hallar es el factor de carga C2. Este factor considera el tiempo de servicio diario y el tipo de maquinaria, motriz y arrancada. Sabiendo que la máquina accionada es un ventilador de 132 kilowatts, nos ubicamos al final de la primera columna, la casilla marcada con rojo, y nos damos cuenta que es una transmisión media. Allí entran los ventiladores y bombas de más de 7.5 kilowatts. Estamos en ese caso. Luego consideramos la máquina motriz. Para ello nos vamos a la segunda columna, al inicio de esta. Allí especifican que los motores trifásicos, los cuales tienen un arranque normal de hasta 1.8 veces el momento nominal, entran en esta categoría. Entonces allí es donde estaría nuestro ejemplo, porque 0.65 veces el momento normal es menor que 1.8. Y por último vemos las horas de servicio. Sabemos que va a trabajar 18 horas diarias. Entonces entramos en la casilla de a partir de 16. Estas tres casillas están marcadas con un color rojo. Por lo tanto tendríamos que el factor de carga C2 sería 1.3. Seguidamente hallamos la potencia teórica, P sub B, la cual es el producto de la potencia del motor multiplicado por el factor de carga que acabamos de hallar. Esta multiplicación me da una potencia teórica de 171,6 kilowatts. Ahora, con la ayuda de esta potencia teórica junto con la velocidad de la polea motriz, se selecciona el perfil a utilizar en la correa. Para ello, se utiliza la siguiente gráfica, basada en las normas DIN 7753. En la parte inferior se encuentra graficado en función de la potencia teórica versus la velocidad de giro de la polea más pequeña, es decir, la polea motriz. Nos ubicamos, en la imagen está marcado con una línea roja, ubicamos primero la potencia teórica, que sabemos que estará entre 160 y 200, y luego las revoluciones de la polea motriz, que están entre 1450 y 1600. Al cruzar estas líneas, evidenciamos que el perfil seleccionado o el más apto para este ejercicio sería un tipo de perfil SPB. Luego
hay que hallar la relación de transmisión I, que como ya se había explicado anteriormente, es la división entre la velocidad de la polea motriz sobre la velocidad de la polea conducida. Al sustituir los datos que ya obtengo en un inicio, me encuentro con una relación de transmisión igual a 1.8. Luego, habría que hallar el diámetro de referencia para cada una de las poleas. Como dato inicial, conocemos que el diámetro de la polea motriz debe ser menor o igual a 300 milímetros. Y acabamos de seleccionar un perfil de correa SPB. Entonces, con la tabla que tenemos a nuestra mano derecha, buscamos el perfil SPB que está marcado con una casilla en rojo y luego bajamos hasta encontrarnos con el valor más próximo al diámetro de la polea motriz. En este caso, como es menor o igual que 300, buscamos el más cercano a 300. Por lo tanto, seleccionamos 280 milímetros. Luego sabemos que con la relación de transmisión que el diámetro de la polea conducida va a ser igual al diámetro de la polea motriz por la relación de transmisión I que acabamos de hallar. Al sustituir estos datos, obtenemos una aproximación al diámetro de la polea conducida de 504 milímetros. Pero debemos buscar ahora el valor más cercano que mejor se adapte según la tabla. De igual manera, vamos hasta el perfil de la correa SPB y buscamos el valor más próximo a 504, que en este caso resulta ser 500. Por lo tanto, por la tabla, escogemos a un valor de sub de 2 de 500 milímetros. Ahora procedemos a la comprobación de la velocidad de giro de la máquina accionada. Es decir, debemos ver si los datos que acabamos de obtener cumplen con las condiciones que deberían cumplir. Para ello hallamos una relación de transmisión prima, que va a ser igual al diámetro de la polea conducida entre el diámetro de la polea motriz, los cuales acabamos de obtener. Al realizar esta división obtenemos un resultado de 1,79. Esto cumple con la condición de que la relación de transmisión tiene que ser más o menos igual o aproximado a 1,8. Entonces hallamos ahora la velocidad de la polea conducida prima será igual a la velocidad de la polea motriz entre la relación I' que acabamos de hallar. Al sustituir estos valores, obtenemos una velocidad n sub 2' de 830 revoluciones por minuto. Entonces eso también cumple con una condición inicial que nos dicen que la velocidad de la polea que se conduce tiene que ser más o menos igual o aproximado a 825 más o menos 15 revoluciones por minuto. Es decir, que los datos que acabo de obtener van por buen camino. Procedemos a hallar la distancia entre los ejes, denotado con la letra A. Esa será una selección provisional. Entonces, en el recuadro verde vemos el intervalo en el cual tiene que estar esta distancia de ejes. Entonces, llamaremos ahora al diámetro de la polea motora, lo identificaremos como D sub dK, y el diámetro de la polea conducida lo llamaremos D sub dG. Ambos tienen sus respectivos valores que se sustituyen en la fórmula y encontramos que la distancia entre los ejes tiene que estar comprendida entre 540 milímetros y 1560 milímetros. Entonces debemos asumir un valor en ese intervalo, pero también tomando en consideración las condiciones iniciales, que me indican que la distancia entre ejes debería ser variable y que tome un intervalo entre 1300 y 1500 milímetros. Por lo tanto, debemos asumir un valor. El valor asumido para la distancia entre ejes fue de 1400 milímetros. 1400 milímetros. Ahora encontramos el desarrollo de referencia de la correa, que se representa como L sub dTh. Este valor será aproximado a la fórmula que se encuentra en el primer recuadro verde. Si se reemplazan los valores, obtenemos un desarrollo de referencia de la correa de aproximadamente 4033 milímetros. Con este valor, seleccionamos de la tabla que tenemos a mano derecha para un perfil de correa SPB, hallamos el L sub dSt, el cual no es otra cosa sino el desarrollo de referencia estándar de la correa. Entonces buscamos un valor aproximado al L sub dTh, es decir, 4033. El valor que hallamos sería un valor de 4000 milímetros. Con estos valores es posible hallar la distancia entre ejes o A sub nom. Tendríamos que si L sub dSt es mayor que L sub dTh, aplicamos la primera fórmula en el recuadro verde. Pero si L sub dSt es menor que L sub dTh, entonces aplicamos la segunda
fórmula en el recuadro verde, la que está marcada con un asterisco. Está marcada con este asterisco rojo porque en nuestro caso L sub DST es menor que L sub DTH. Sustituimos los valores y hallamos una distancia entre ejes de aproximadamente 1383,5. Es necesario entonces realizar un ajuste mínimo X y Y de la distancia entre ejes a su nom. En la imagen se refleja cuál es ese ajuste mínimo en X y cuál es ese ajuste mínimo en Y. Esto con el fin de variar la distancia entre ambos ejes. Entonces, por medio de la ayuda de la tabla que se encuentra a mano derecha, buscamos el intervalo para el desarrollo de referencia L sub DST. Sabemos que es de 4000. Entonces, en la fila, la cual me indica que es para mayores de 3000 y menores iguales que 4000, estaría ese caso. Luego nos encontramos con el ajuste mínimo en X en milímetros, sería 45 milímetros. Y luego el ajuste mínimo en Y para una correa de tipo SPB sería 20. Con eso estamos hallando entonces los ajustes mínimos tanto en X como en Y. A continuación entonces encontramos la velocidad y la frecuencia de la flexión de la correa. La fórmula para la velocidad está en función del diámetro de la polea mayor, es decir, la conducida, por la velocidad de la polea menor, es decir, la motriz. Todo eso dividido entre 19.900. Es importante destacar que la velocidad máxima no debe sobrepasar los 42 metros sobre segundos. Entonces sustituimos nuestros datos y verificamos que esta velocidad máxima se cumpla. Efectivamente, la velocidad nos da de 21,76 metros sobre segundo. Por lo tanto, se cumple el primer criterio. Luego, analizamos la frecuencia. La fórmula está en función de la velocidad que acabamos de encontrar y del desarrollo de referencia L sub DST. Entonces, la frecuencia máxima debe ser de 100 segundo a la menos 1. Al sustituir los datos nos damos cuenta que la frecuencia F sub B va a ser igual a 10,88 segundo a la menos 1. Por lo tanto, también cumple con la segunda condición. Ahora, vamos a hallar el arco de brazo beta y el factor de ángulo de contacto C1. El factor C1 corrige la potencia nominal P sub n, cuyo arco de brazo es menor de 180 grados, ya que este valor fue calculado teniendo en cuenta que el arco de brazo sería beta igual a 180 grados en la polea pequeña. Para ello debemos dirigirnos a la primera tabla. Allí, la primera columna se encuentra una fórmula, la cual sería el diámetro de la polea conducida menos el diámetro de la polea conductora dividido entre la distancia entre los ejes a sub nom. Al sustituir estos datos hallados previamente, obtenemos un valor de 0,16. Con ese valor nos dirigimos a la tabla, pero nos damos cuenta que ese valor está entre dos datos de la tabla, entre 0,15 y 0,20. Por lo tanto, es necesario interpolar linealmente. Al hacer esto, encontramos un valor para beta igual a 170 grados y un factor de contacto C1 igual a 1. Procedemos entonces a hallar el factor de desarrollo C3. Este factor considera la flexión de la correa basándose en el desarrollo de referencia para el perfil de la correa en cuestión. Entonces, tendríamos para un L sub DST de 4000 milímetros, buscamos el perfil indicado SPB y entonces nos encontramos que el factor C3 va a ser igual a 1,02. Ahora debemos hallar la potencia nominal por la correa, P sub n. Las potencias nominales octivel de las tablas se basan en una fórmula reconocida internacionalmente y una vida útil de 25.000 horas bajo condiciones ideales. Entonces, para determinar la potencia nominal necesitamos los siguientes datos: el diámetro de la polea motriz, el factor de la relación de transmisión, la velocidad de la polea motriz y el perfil de la correa. Entonces buscamos en la siguiente tabla. Para una velocidad de 1485, nos damos cuenta que estaría entre 950 y 1450, con un diámetro de referencia de la polea más pequeña de 280, perfecto, y luego con una relación de transmisión mayor que 1.57, porque es 1.79. Entonces nos encontramos con que como la velocidad de la polea motriz está comprendida entre dos valores, debemos de igual manera aplicar una interpolación lineal. Luego
La potencia nominal por correa sería la suma de los dos valores encontrados en la tabla. Al interpolar linealmente, hallamos esos valores, los sumamos y hallamos P sub n, igual a 21,86 kilowatts. Este dato es importante para determinar el número de correas, denotado con la letra Z. Entonces, el número de correas se halla con la fórmula marcada en el recuadro verde. Está en función de la potencia del motor, de los distintos factores C sub 1, C sub 2 y C sub 3 y de P sub n. Al sustituir los datos, encontramos una Z igual a 7,70. Como el número de correas tiene que ser un número entero, eso se aproxima a 8. Finalmente, podemos decir que los resultados del ejercicio son los siguientes. Al agrupar todos los datos que obtuvimos, vamos a necesitar entonces una polea de diámetro 280 milímetros y 8 canales para correa trapezoidal SPB para el eje motriz, una polea de diámetro 500 milímetros y 8 canales para correa trapezoidal SPB, que sería el eje conducido, y un juego de correa múltiple Octivel de 4 metros de longitud. Para la representación gráfica de un sistema de transmisión por correa, se deben seguir las normas que rigen el dibujo mecánico en el estado, país o institución en la que se trabaja. Una de esas normas son las normas ISO, la norma DIN y la norma ANSI, entre otras. El símbolo gráfico para un conjunto de poleas unidas mediante correa es el que se observa en pantalla, el cual es importante acotar medidas como la distancia entre ejes, el diámetro de la polea motriz y el diámetro de la polea conducida. A continuación se muestran algunos ejemplos de representaciones gráficas de un sistema de transmisión por correas. Nos despedimos con una frase de Albert Einstein que dice: existe una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, es la voluntad humana.